Historias de miedo o misterio abundan en la red, algunas buenas, otras malas, pero sin duda las mejores son aquellas que te dejan pensando si lo que acabas de leer es real o no. En el famoso, polémico y cuestionable sitio 4chan y en su sección Paranormal X, tiene historias de los más variadas, algunas de ellas realmente interesantes, una en particular me llamó bastante la atención, nombrada como Ángel de Nieve. Posteada originalmente el 2 de junio de 2011 por el usuario llamado LaserGod. Asumiré, que ya conocen la historia, en caso de que no les dejo enlace a un vídeo que la cuenta tal cual como es, pero igual dejaré un resumen a continuación aunque puede que no sea la fuente más confiable. Y ahora una historia narrada por la Uzi Chiquita. Pongan atención, escoria humana. Esta historia se trata de un sujeto que estaba cenando con sus papás o algo así. Como se quedó hasta tarde tuvo que conducir de noche hasta su casa. Jaja, perdedor. Al menos él sí tiene buena relación con sus padres. Muérdeme. El weón iba conduciendo por un infierno congelado, así como Copper 9, pero con venados en lugar de robots asesinos. A medio camino, encuentra una camioneta y un remolque, al lado del camino. Al weón le gana la curiosidad y se acerca, pero se da cuenta que no hay nadie en la camioneta y dejaron la puerta del conductor abierta. Escucha ruidos extraños detrás del remolque, pero resulta que solo era un caballo. Jaja, y el gallina ya estaba temblando. Así que sigue investigando, pero el que busca encuentra y se dio cuenta que había huellas de otro humano siendo perseguido por otra cosa, que dejaba huellas como de dinosaurio o de una gallina gigante. ¿Fuiste tú? Yo no fui. Ah, bueno. Entonces nota que hay una forma de un ángel nieve. Ya saben eso que haces, que te acuestas en la nieve y mueves los brazos para que parezca un ángel. Ah, qué cosa tan cursi. Nunca haría algo así. Ey. Bueno, que este tenía algo raro, que se veía demasiado largo, lo que significa que algo se llevó arrastrando al otro humano. Ah, por baboso. Al weón le da miedo y regresa a su auto, y el conche su madre dejó amarrado al caballo. Desgraciado. Mientras se va nota que el caballo está muy asustado por algo que está arriba de la camioneta pero que no se alcanza a ver. El gallina llega a su casa pero nota que las mismas huellas están arriba de su garaje. Así que decide quedarse toda la noche encerrado en su auto hasta que amanezca. Seguramente eso no le habría pasado si hubiera tenido consigo esta pistola láser, con radio inalámbrica y wifi, la cual puede ser suya por solo $9,99. No se acepta moneda tercermundista. Llame ahora al número que sale en pantalla. En primer lugar, ubiquémonos geográficamente. Según el autor, esto ocurre en Michigan en pleno invierno, en un área rural donde los venados cola blanca eran bastante abundantes. La fecha en la que fue publicada fue el 6 de febrero del 2011. Según los datos de cacería de los venados cola blanca, la población de venados fue menos abundante en la temporada 2010 y 2011, esto es importante porque el autor menciona que chocó con 1 o 2 meses antes de ese post. El área donde se reportaron más venados fue en el sureste de Michigan, por lo que es probable que la historia ocurriera en ese lugar. Con esta información básica ya podemos especular que dejó las huellas en la nieve y el posible causante del accidente. Así que veamos las posibilidades. Accidente, la explicación más lógica y por ende la más aburrida, puede que el hombre se bajara del vehículo para revisar alguna descompostura, y cayera en la zanja, pero el sujeto tendría que haber perdido la consciencia al caer ya que no respondió al llamado del narrador. Además que no explica la sangre o las otras huellas. Animales. Los mismos venados cola blanca, se reportaron venados con astas durante la temporada de caza, además de ejemplares fuertes y sanos. Si bien el auto no chocó contra ningún animal, puede que el conductor de la camioneta se haya topado con uno o más venados. Al intentar esquivarlo, la camioneta se habría averiado. Al salir de la camioneta para revisar a su caballo, puede que se topará con un gran macho con astas, aunque es improbable, puede que un asustado animal atacara al conductor. La probabilidad de un ataque es poco probable, si bien son pocas las muertes reportadas por ataques de venado en Estados Unidos. Sin embargo, al estar dentro de la época de apareamiento, puede que un iracundo y asustado macho atacará al conductor. Ahora bien, hay cosas que no encajan. Las huellas que dejaron en la nieve eran como las de un ave,
aunque no descarten que por la hora y el clima las huellas no se aprecian bien. Sin embargo, es aún más improbable que un venado subiera al techo de la camioneta, además de ser el caso ya debería estar lejos del área. Sin mencionar que las mismas huellas estaban encima de la casa del narrador. Dos depredadores locales, dentro de la fauna local de Michigan se encuentran, osos negros, coyotes, zorros, glotones e incluso pumas. Sin embargo, las huellas no concuerdan con las de estos mamíferos, si bien las pezuñas pueden llegar a deformarse a lo que se describe, la huella de uno de estos animales, sería más fácil de distinguir. Además, y contrario a lo que la creencia popular, los animales carnívoros no son tan propensos a atacar, es más probable que el animal se alejara, además que de ser el caso la escena habría sido más explícita, sin mencionar que el caballo sería una fuente gratis de alimento más apetecible que un humano. Puede que el dueño del caballo intentara ahuyentar al animal, pero fracasara. De ser ese el caso, sería un animal grande, para poder arrastrar al sujeto. Se descartan los osos al estar en hibernación, de ser así deja la posibilidad de un puma o coyotes, pero una vez más las huellas no concuerdan. Algo a lo que debemos prestar atención además de las formas de las huellas, es que según el narrador las huellas desaparecen junto con las humanas, como si se hubieran esfumado en el aire, además que reaparecen fuera de la casa del narrador. Si fuera un animal o criatura convencional habría dejado un rastro que aun con la nevada se habría sido visible, en cambio parece que se esfumara en el aire, o más bien se elevará. ¿Sería acaso que un ave de gran tamaño habría podido atacar a este hombre? El ave de mayor tamaño en esa área es la grulla canadiense, además de que es poco probable que ataquen a un humano, para ese momento ya emigraron a un lugar cálido. Otro candidato podría ser el búho gris. Si bien es raro un ataque de búhos hacia humanos, pueden hacerlo por defender a su pareja, crías o territorio. Sin embargo, las muertes por ataques de búhos son extremadamente raras, además que el animal no estaría caminando como tal en la nieve, en todo caso no podría arrastrar un cuerpo humano. Otra fuerte posibilidad es una águila. Sin embargo, se aplica lo mismo que al búho, pese a su gran tamaño es poco probable que ataquen y levanten a una persona adulta. Añadir que si el ave estuviera saltando o caminando en el suelo seguramente estaría herida. Dado que las explicaciones más racionales no logran convencer, llegó lo que habían estado esperando, las explicaciones sobrenaturales. Un Wendigo. Si eres fan de las historias de terror y de folclore norteamericano, sabrás que de la existencia de este ser, o más bien espíritu, es una leyenda de origen canadiense. Aquellas personas que cometan canibalismo, se convertirán en un ser horrible con hambre insaciable. En la cultura popular el Wendigo suele ser representado con un cráneo de ciervo. Pero en las leyendas es más bien un ser antropomorfo extremadamente delgado y blanco con rasgos monstruosos, un cadáver en vida literalmente. Podría ser esta criatura el responsable de lo que pasó en la historia. Sin duda encaja en el hecho de que un ser monstruoso habría acabado con el conductor. Sin embargo, las huellas no eran humanas o parecidas. Además, este ser su comida predilecta es la carne humana, por lo que en vez de regresar por el caballo había corrido rápidamente hacia el narrador. Pie grande. También podemos descartar a este mítico criptido dado que sus características huellas no están presentes. Ave de trueno. Las Thunderbirds son animales mitológicos del folclore nativo norteamericano. Según las leyendas son suficientemente grandes como para levantar un ser humano. A lo largo de Estados Unidos se han avistado aves con plumaje negro, de una envergadura colosal. Se ha dicho que podrían tratarse de cóndors ya sea de California o andinos llevados a Norteamérica. De ser así estarían muy lejos de su hábitat habitual, además que no suelen atacar humanos, de ser un tipo de ave desconocida. Sigue siendo raro que atacase al conductor en lugar de el caballo, claro si es que fuese lo suficientemente grande, pero según los avistamientos y grabaciones no parecen ser tan grandes. Claro, un ave como la de las leyendas sería lo suficientemente grande para llevarse un humano, pero en los relatos esta ave es un espíritu protector de la naturaleza, además que tiene la capacidad de invocar relámpagos, por lo que no tiene sentido que atacara a este sujeto o a su caballo. Al menos no de acuerdo al lore, aunque de existir aves gigantescas, tampoco se podría destacar, por lo que podríamos ponerle como sospechoso. Demonio de Jersey. Michigan está relativamente cerca del estado de Nueva Jersey, estado conocido por sus inusuales criaturas, como los participantes de Jersey Shore, y una particular leyenda.
el diablo de Jersey, es muy probable que ya lo conozcan, así que para resumir, es el hijo número 13 y fue maldecido por su propia madre, qué feo, convirtiéndose en un demonio. Desde el siglo XVIII se dice que este incomprendido ser ha sido avistado en diferentes ocasiones, con su clásica descripción quimérica. ¿Será este el ser culpable? El hecho de que sea un ser volador y terrestre, lo hace un candidato perfecto. Si bien se dice que las patas son parecidas a la de los caballos o cabras, al ser un ser mítico no se podría decir, con certeza. Por cierto, hay quienes consideran que este diablillo no es un ser venido del infierno, sino que tiene una explicación criptozoológica. Dentro de las explicaciones más curiosas a este fenómeno, se dice que el hijo malcriado de Jersey podría ser un reptil prehistórico alado. Esto a la vez explicaría las huellas dejadas, el hecho de que pudiera perseguir en tierra, levantar o arrastrar el cuerpo, y regresar sigilosamente a la escena del crimen, además de cubrir grandes áreas de terreno. Eso explicaría por qué había huellas en la casa del narrador. La criatura habría estado en busca de alimento, en toda esa área. Aunque claro, un reptil así en esas condiciones climáticas, aún dentro de lo absurdo se antoja caprichoso, por lo que me quedo con su contraparte clásica, siendo el único cabo suelto las huellas. Pero, hay otra criatura del folclore norteamericano, aún más rara. El Snallygaster, avistada en el siglo XVII en Maryland, ciudad vecina de Jersey. Esta criatura es descrita literalmente como un dragón, con grandes alas, gran pico, garras afiladas en forma de gancho. Algunas descripciones llegaron a afirmar que también tenía tentáculos que salían de su boca, con piel escamosa. Se dice que su último avistamiento fue en 1948. Se decía que prefería la sangre humana, por lo que los habitantes le tenían gran temor. Este vicioso ser parece cerrar todos los cabos en este caso. Sin embargo, hay algunos detalles menores que tal vez se deberían mencionar. Si una criatura hubiese atacado el vehículo o al remolque, habría dañado el auto o habría huellas de derrape. ¿Por qué el conductor se bajó en primer lugar, si fue atacado por algo así? Lo lógico habría sido permanecer dentro del auto o escapar rápidamente. Si la preocupación era el caballo, entonces el caballo se liberó durante el percance o estaba afuera porque el conductor lo sacó para revisarlo. El testigo en ningún momento escuchó alas revolotear o vio a alguna criatura, por más oscuro que estuviera. Si algunos de estos seres considerablemente grandes se hubieran posado arriba de la camioneta, al menos una silueta se habría distinguido. ¿Estamos solos en el universo? Imposible. Piensa en las maravillas que nos rodean. Los sacerdotes vudú en Haití, los numerólogos tibetanos, los misterios sin resolver de... ¿Misterios sin resolver? La verdad está muy cerca. Antes del veredicto, aquí otros sospechosos honorarios, aliens. Los encuentros con seres de posible origen extraterrestre han formado su propia mitología moderna. En muchos de ellos coincide que los vehículos dejan de funcionar, además de los reportes con encuentros con seres como los grises, insectoides, y por supuesto reptilianos. Son tan variados los supuestos contactos del tercer tipo que es posible pensar que algo parecido había ocurrido aquella fría noche. No olvidar acerca de la mutilación de ganado. Sin embargo, estos seres no requerirán de arrastrar a una persona, sin mencionar que el testigo no mencionó alguna luz extraña en el cielo. El hombre polilla, otro mítico críptico que también parece encajar perfectamente. Sin embargo, no se menciona su clásica característica, los penetrantes y grandes ojos rojos. Además que al menos en los relatos estadounidenses, este ser no ataca a los seres humanos. Solo parece anunciar desastres de gran escala. Así que las evidencias, en esta enorme paja mental, apuntan a que esto fue obra del Snallygaster. No es una explicación al 100%, pero considero que es la que mejor encaja. Si tienen otra teoría, déjenla en comentarios. Y hasta aquí, si viven en un lugar donde el invierno es intenso. No olviden revisar bien las huellas en la nieve. ¡Pero fui yo, tío!